El mundo clásico que admiramos por su arte, filosofía e innovaciones políticas fue construido sobre una base de miseria humana tan vasta y sistemática que desafía toda comprensión. La misma cultura que nos dio la democracia, el teatro y el pensamiento racional también normalizó la deshumanización completa de poblaciones enteras. No eran contradicciones, eran aspectos complementarios del mismo sistema. Y si somos honestos, debemos reconocer que sistemas similares existen hoy. Están mejor ocultos, disimulados por capas de legalidad compleja y abstracción económica. Pero la dinámica fundamental permanece intacta. Las personas poderosas siguen explotando a las más vulnerables. Las sociedades aún construyen su comodidad sobre el sufrimiento ajeno. Los débiles siguen desapareciendo dentro del sistema. Vivimos en un mundo donde los niños son traficados para ser explotados, mientras la sociedad debate cuestiones filosóficas sobre el consentimiento y la agencia. Las farmacéuticas crean epidemias de adicción mientras financian investigaciones sobre la salud mental. La tecnología, diseñada para conectar y educar, se convierte en herramienta de depredación y manipulación de los jóvenes y vulnerables. La misma ceguera moral que permitió a intelectuales griegos torturar esclavos mientras escribían sobre virtud, permite a los ciudadanos modernos disfrutar productos hechos con trabajo infantil mientras abogan por los derechos humanos. La misma compartimentalización que permitió a filósofos respetados racionalizar la crueldad, permite a los líderes contemporáneos ignorar abusos sistemáticos mientras hablan con elocuencia sobre justicia y progreso. Nos decimos que hemos evolucionado más allá de esa barbarie, pero la evolución de la crueldad humana tiende a la sofisticación, no a la eliminación. Los sistemas se vuelven más complejos, las justificaciones más refinadas y las víctimas más distantes de quienes se benefician de su sufrimiento. Pero la transacción esencial sigue siendo la misma. El dolor de unos se convierte en el placer o la ganancia de otros. Los simposios griegos donde esclavos eran torturados por entretenimiento tienen equivalentes modernos en industrias que sexualizan a niños, en plataformas digitales que amplifican la autolesión entre adolescentes y en sistemas económicos que tratan a los seres humanos como recursos desechables. Los rostros cambian, la tecnología evoluciona, pero la disposición a sacrificar a los vulnerables por la comodidad de los poderosos permanece constante. Quizá lo más perturbador es que estos sistemas modernos se ocultan tras el mismo tipo de sofisticación intelectual que caracterizó a la antigua Grecia. Marcos legales complejos oscurecen preguntas morales simples. Teorías económicas brindan justificación académica para la explotación, y la innovación tecnológica se convierte en excusa para abandonar la decencia más básica. Creamos arte hermoso mientras ignoramos verdades horribles. Escribimos poesía conmovedora mientras niños desaparecen en sistemas de abuso. Desarrollamos tecnologías brillantes mientras algoritmos diseñados para maximizar la participación empujan a jóvenes vulnerables hacia la autodestrucción. Sostenemos discusiones filosóficas sofisticadas sobre ética mientras las normas éticas más elementales se violan a diario en nuestro nombre. El niño cuya historia hemos seguido a lo largo de estas páginas murió olvidado en una mina de montaña. Su nombre se ha perdido. Su sufrimiento no figura en los registros oficiales. Su voz fue silenciada por quienes la consideraron incómoda, pero su experiencia resuena a través del tiempo en las voces de todos los que han sido tratados como menos que humanos para el beneficio de otros. Esta misma noche, en algún lugar del mundo, otro niño está siendo vendido para pagar las deudas de su familia. Otro joven está siendo quebrado por sistemas diseñados para explotar su vulnerabilidad. Otra víctima está descubriendo que la civilización que creía construida sobre principios nobles descansa, en realidad, sobre cimientos de crueldad cuidadosamente oculta. Sus historias aún se están escribiendo. Sus voces aún claman por alguien que escuche, que dé testimonio, que recuerde sus nombres y honre su humanidad. La pregunta no es si estas cosas ocurren. Ocurren constantemente en todas partes, ocultas a plena vista por nuestra disposición colectiva a mirar hacia otro lado. La verdadera pregunta es si seguiremos la antigua tradición de ceguera moral que nos permite gozar de los beneficios de la crueldad sistemática mientras mantenemos nuestra ilusión de superioridad ética. Si seguiremos contándonos mentiras cómodas sobre el progreso humano mientras otros sufren en las sombras de nuestra ilustración. O si finalmente reconoceremos que el precio de nuestra civilización siempre ha sido pagado por aquellos que no tuvieron elección en la transacción. Recibes la noticia con la misma indiferencia emocional que ha caracterizado tu existencia durante años. Morir en las minas o morir en la casa. ¿Qué diferencia hay?
Has estado muerto en todo sentido significativo durante tanto tiempo que el cese de la función biológica parece casi redundante. Pero mientras te preparas para el transporte, ocurre algo inesperado. Marco, el chico que llegó más o menos al mismo tiempo que tú, se acerca durante tu última noche en la celda familiar. De algún modo, ha logrado sobrevivir e incluso prosperar a su manera, ganando una posición como sirviente personal de la esposa de Lisandro. El trabajo es más liviano, el abuso menos frecuente, la comida más regular. Él te presiona algo en la mano, un pequeño trozo de metal afilado hasta formar una punta. Es tosco pero eficaz, una herramienta que podría abrir cerraduras o venas. No dice nada, pero su mensaje es claro. Tienes opciones sobre cómo termina tu historia. Esa noche sostienes el fragmento de metal y contemplas tus posibilidades. Podrías intentar escapar, aunque las probabilidades de éxito son prácticamente nulas, y los castigos por fracasar serían insoportables. Podrías usarlo como arma contra tus captores, logrando un momento de venganza antes de una muerte inevitable. O podrías usarlo contra ti mismo, eligiendo el momento y la forma de tu salida de este mundo. Cada opción tiene su atractivo. Escapar ofrece la fantasía de la libertad, aunque la realidad sea probablemente una recaptura breve y una muerte dolorosa. La violencia ofrecería satisfacción, permitiéndote infligir una mínima parte del dolor que has soportado. El suicidio te daría control, permitiéndote elegir dignidad sobre degradación en tus últimos momentos. Pero cuando se acerca el amanecer, tomas una decisión distinta. Escondes la herramienta donde otros esclavos puedan encontrarla, transmitiendo el regalo de las opciones que Marco te dio. Tu historia puede estar terminando, pero otras aún se están escribiendo. Quizás alguna encuentre un final diferente. El viaje a las minas te lleva a través de paisajes que despiertan recuerdos olvidados, senderos de montaña que te recuerdan aventuras infantiles, arroyos donde alguna vez atrapaste peces con las manos, aldeas que podrían ser la tuya, llenas de familias que quizás incluyan a tus parientes sobrevivientes. No intentas escapar, las cadenas hacen imposible la huida y los guardias están curtidos en evitar tales intentos. En cambio, usas el viaje para despedirte del mundo que estás dejando. Águilas sobrevuelan por encima y recuerdas cuando soñabas con volar. Hueles flores silvestres y recuerdas el jardín de tu madre. Escuchas el viento entre los pinos y oyes ecos de la voz de tu padre. El campamento minero es todo lo que esperabas y aún peor. Cientos de esclavos trabajan en condiciones que hacen que el servicio doméstico parezca un lujo. Los túneles son estrechos e inestables, propensos a derrumbarse sin aviso. El aire está cargado de polvo que desgarra los pulmones y nubla la vista. Las cuotas son imposibles, diseñadas para extraer el máximo esfuerzo antes de la muerte inevitable. Pero incluso aquí, en este círculo final del infierno, descubres algo extraordinario. Los esclavos han creado su propia sociedad, sus propias formas de resistencia y ayuda mutua. Comparten comida cuando es posible. Se turnan para apoyar a los que están demasiado débiles para trabajar y mantienen redes complejas de comunicación que abarcan toda la operación. Lo más importante, recuerdan. En conversaciones susurradas durante breves periodos de descanso, cuentan historias de sus vidas antes de la esclavitud. Pronuncian los nombres de sus seres queridos, describen costumbres y tradiciones de decenas de culturas distintas y preservan lenguas que sus captores han intentado erradicar. Dan testimonio de la humanidad de los demás de una forma que sus amos jamás podrían comprender. Tu propia historia se convierte en parte de esta historia oral. El niño de la aldea montañesa que sobrevivió años en una casa ateniense. El niño vendido para saldar las deudas de su familia que soportó abusos inimaginables mientras mantenía fragmentos de su identidad. El joven que eligió transmitir esperanza incluso cuando él mismo ya no podía sentirla. El final llega sin violencia ni dramatismo, sino con un simple agotamiento. Tus pulmones dañados finalmente ceden ante el asalto constante del polvo de piedra. Tu cuerpo debilitado se rinde tras un derrumbe más de los túneles. Mueres en silencio, en la oscuridad, rodeado de otros esclavos que prometen recordar tu nombre y llevar tu historia consigo. Pero esto no es realmente el final, porque historias como la tuya no tienen finales verdaderos. Resuenan a través de generaciones, susurradas en las sombras donde el poder no quiere mirar. Nos recuerdan que detrás de cada logro de una gran civilización yacen innumerables víctimas sin nombre, cuyo sufrimiento hizo posibles esos logros. Te encuentras recordando la cocina de tu madre, la risa de tu padre, la sensación del viento en tu cara mientras corrías por los prados de la montaña. Estos recuerdos son peligrosos.
Amenazan el cuidadoso entumecimiento que te mantiene funcional, pero también te recuerdan que en algún lugar bajo el esclavo perfecto aún existen fragmentos de tu yo original. La cuestión es si merece la pena conservar esos fragmentos o si la rendición completa sería una misericordia. La respuesta llega durante otro simposio, este más tranquilo de lo habitual. Los invitados son hombres mayores, filósofos y políticos que discuten seriamente sobre la naturaleza de la justicia y el estado ideal. Sirves vino y escuchas sus debates con la entrenada invisibilidad de la propiedad doméstica. Están discutiendo los escritos de un famoso filósofo, debatiendo si la virtud puede enseñarse o si es innata. Uno de los invitados sostiene que algunas personas son naturalmente aptas para la esclavitud, nacidas con almas inferiores que las hacen incapaces de autogobernarse. Otro continúa, termina diciendo que el entorno moldea el carácter, que incluso los esclavos podrían ser capaces de ser virtuosos en circunstancias diferentes. La ironía es abrumadora. Estos hombres que violan niños y torturan a los indefensos debaten sobre la naturaleza de la virtud mientras tú, su víctima, permaneces en silencio sosteniendo su vino. Hablan de justicia mientras perpetran las mayores injusticias. Teorizan sobre el estado ideal mientras crean un infierno en la tierra para quienes están bajo su poder. Pero al escuchar su debate, te das cuenta de algo importante. Su sofisticación filosófica no excusa su crueldad, sino que la empeora. Tienen la capacidad intelectual para comprender lo erróneo de sus acciones, pero eligen el mal de todos modos. No son bárbaros ignorantes que actúan por instinto. Son monstruos educados que han racionalizado sus monstruosidades. Esta comprensión aporta una extraña clase de claridad. Ahora entiendes que el sistema no es el resultado de la ignorancia o del pensamiento primitivo. Es el producto de decisiones deliberadas tomadas por personas que saben lo que hacen, pero eligen lo peor. Las bellas artes, los debates filosóficos, las innovaciones políticas, nada de eso representa un progreso moral. Solo son formas diferentes de expresión humana que coexisten cómodamente con una crueldad ilimitada. Los años pasan en este estado de clara desesperación. Perfeccionas el arte del servicio invisible, moviéndote por la casa como un fantasma que solo se materializa cuando es necesario. Observas cómo los esclavos más jóvenes llegan y se quiebran. Eres testigo de los ciclos de violencia y explotación que nunca cambian. Presencias el desfile interminable de ciudadanos respetables que se despojan de sus máscaras públicas en privado. Algunas noches, te quedas de pie frente a tu pequeña ventana y miras hacia las mismas estrellas que alguna vez contemplaste desde el techo de la casa de tu familia. Te preguntas si tus padres siguen vivos, si alguna vez piensan en el hijo que vendieron para sobrevivir. Imaginas a tus hermanos ya adultos, quizás con hijos propios, contando historias sobre el hermano que se fue cuando eran pequeños. Pero estos pensamientos ya no duelen. Son como música lejana, hermosa, pero ajena a tu existencia actual. Has aprendido a apreciarlos sin anhelar lo que representan. Es una forma de meditación, esta capacidad de sostener recuerdos sin apego. El final, cuando llega, lo hace sin aviso ni dramatismo. Tienes quizás 25 años ahora, aunque la edad exacta ha perdido sentido en este lugar donde el tiempo se mide en sufrimiento y no en estaciones. Tu cuerpo muestra el daño acumulado de años de abuso, cicatrices que nunca sanaron bien, articulaciones que duelen por heridas antiguas, una tos persistente que sugiere algo mal en tu pecho. Más significativamente, tu utilidad está disminuyendo. Los invitados que antes competían por reclamar tus servicios ahora apenas notan tu presencia. Han llegado nuevos esclavos con belleza fresca y espíritus aún no quebrados, haciendo que tu obediencia entrenada parezca común en lugar de exótica. Te estás convirtiendo en lo que todo esclavo se convierte con el tiempo, invisible en otro sentido, ignorado en lugar de codiciado. Demetrio te llama a sus aposentos una mañana y te informa que serás vendido a una operación minera en las montañas. No se presenta como castigo ni como recompensa, simplemente como una decisión económica. Tu valor como entretenimiento doméstico ha caído por debajo del costo de mantenimiento, pero aún tienes años de trabajo físico por delante. Los campamentos mineros son donde los esclavos van a morir lentamente. Todos lo saben, incluso tú. El trabajo es agotador, las condiciones son letales, y la esperanza de vida se mide en meses, no en años. No es una ejecución exacta, pero tampoco es supervivencia. El arte y el horror coexisten en el mismo espacio, reflejando las contradicciones más amplias de una civilización construida sobre el sufrimiento de otros. En el tercer año, algo se rompe dentro de ti, algo que ni siquiera sabías que podía romperse.
Sucede durante un simposio especialmente elaborado, uno que celebra una victoria militar contra una polis vecina. Los invitados son más numerosos de lo habitual, su celebración más intensa, sus demandas más creativas en su crueldad. Te presentan ante un grupo de jóvenes aristócratas, apenas mayores que tú pero ya embriagados de vino y de poder heredado. Han ideado lo que consideran un juego divertido, una competencia para ver quién puede provocar las reacciones más entretenidas de sus juguetes humanos. Se turnan para darte órdenes, cada una más humillante que la anterior, mientras llevan la cuenta como si fueran niños jugando a los dados. Mientras ejecutas su espectáculo degradante, algo fundamental cambia en tu percepción. Dejas de verte a ti mismo como una persona obligada a soportar horrores y comienzas a verte tal como ellos te ven. Una cosa que existe para su diversión. El último hilo que te conectaba con el niño que una vez cuidaba cabras en los pastos de montaña finalmente se rompe. Esta muerte psicológica es casi un alivio. Sin esperanza ni dignidad que proteger, ya no hay dolor en rendirse. Te conviertes en el esclavo perfecto, anticipando necesidades antes de que sean expresadas, aceptando cualquier trato sin resistencia, existiendo en un estado de obediencia total que no requiere pensamiento ni sentimiento. Los capataces notan el cambio y lo recompensan, te dan mejor ropa, comidas más regulares y una celda con una ventana real. Otros esclavos te miran con una mezcla de envidia y horror, reconociendo en lo que te has convertido y comprendiendo el precio que has pagado por esos pequeños privilegios. Pero incluso en este estado de adormecimiento mental, persisten fragmentos de conciencia. Observas los ritmos de la casa con el interés distante de quien contempla una obra de teatro. Notas patrones en el comportamiento de los invitados, ciclos de violencia e indulgencia que se repiten de manera predecible. Comienzas a entender la economía del sufrimiento que mantiene en funcionamiento al sistema. La casa funciona con un suministro constante de víctimas frescas. Los esclavos jóvenes rara vez duran más de unos pocos años antes de que se rompan o envejezcan más allá de las preferencias de su amo. Algunas mueren por enfermedad o heridas. Otras son vendidas a escuelas de gladiadores o explotaciones mineras cuando su belleza se desvanece. Unas pocas simplemente desaparecen una noche, sin que su destino quede registrado ni se lamente. Esta rotación exige visitas periódicas a los mercados de esclavos. A veces acompañas a Demetrio en estos viajes, sirviendo de ejemplo de lo que se puede conseguir con una formación adecuada. La ironía no pasa desapercibida para ti. El chico destrozado que una vez tembló en la subasta, ahora ayuda a evaluar la nueva mercancía para la colección de su amo. Observas el terror en las caras de los jóvenes y no sientes nada cuando Demetrius te pide tu opinión sobre la idoneidad de un chico en particular. Ofrece valoraciones técnicas basadas en años de amarga experiencia. Este resistirá demasiado y habrá que romperlo. Aquel ya está demasiado dañado para que merezca la pena la inversión. El tercero promete servir a largo plazo. Los nuevos esclavos te miran con esperanza desesperada, viendo en tu supervivencia alguna posibilidad de resistencia. No entienden que sobrevivir y vivir son cosas muy distintas. No pueden ver que la persona que tienen delante murió hace años, dejando solo una cáscara hueca programada para servir. Durante una visita al mercado te encuentras con un chico que te recuerda poderosamente a tu yo más joven. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos asustados, la misma búsqueda desesperada de bondad en un mundo que de repente se ha vuelto hostil. Tendrá unos 13 años, pequeño para su edad, pero con la fuerza de alguien criado en el trabajo duro y la comida sencilla. Algo se agita en el vacío detrás de tus costillas mientras lo observas. Por un momento recuerdas lo que se siente al ser humano. La sensación es tan inesperada y dolorosa que te tambaleas, lo que hace que Demetrio te coja del brazo y te pregunte si estás enfermo. Mientes y dices que el calor te está afectando, pero la verdad es más complicada. Ver a ese chico ha despertado algo que creías permanentemente extinguido. No la esperanza exactamente, sino el reconocimiento de que la persona que una vez fuiste merece ser llorada. Que la vida que te robaron tenía valor, aunque nadie más lo reconociera. El niño es comprado por otra familia, lo que te ahorra la tortura de ver su transformación, pero su imagen te persigue durante semanas, trayéndote sueños que no habías experimentado en años. Algunas noches, acostado en tu colchón de paja en la oscuridad, intentas recordar el rostro de tu madre, pero la imagen se desvanece con cada mes que pasa, reemplazada por los rostros de tus verdugos. Intentas recordar la voz de tu padre, pero queda ahogada por la risa de los invitados y los gritos de otros esclavos. Tu pasado se vuelve tan distante como un sueño a medio recordar, mientras tu pesadilla presente se extiende interminablemente hacia un futuro inimaginable.
El abuso físico es constante y variado. Algunos invitados prefieren un tipo de dominación psicológica sutil que no deja marcas visibles pero talla heridas profundas en el alma. Otros son más directos, usan puños, látigos y metal caliente para inscribir su propiedad en los cuerpos de los esclavos. Otros disfrutan de torturas elaboradas que combinan dolor físico con humillación sexual de formas indescriptibles. Pero lo más devastador es la naturaleza casual de la crueldad. Un invitado puede interrumpir una discusión filosófica para golpear a un esclavo sin razón, simplemente por aburrimiento. Otro puede detener una recitación de poesía para exigir actos cada vez más degradantes del entretenimiento de la noche. La violencia no es apasionada ni personal, es rutinaria, como servir vino o encender lámparas. Los esclavos aprenden a tratar sus cuerpos como objetos ajenos, cosas que albergan su conciencia pero que ya no les pertenecen. Desarrollas la capacidad de flotar por encima de ti mismo durante los peores momentos, de observar tu propio sufrimiento con una especie de curiosidad distante. Es un mecanismo de supervivencia, pero tiene su precio. Una desconexión creciente de tu propia humanidad que refleja cómo te perciben tus amos. Cuando comienza tu segundo año en la casa, notas cambios en ti que van más allá de las cicatrices físicas. Tu voz suena distinta, más plana, más cautelosa, despojada del acento regional que alguna vez te marcó como hijo de las montañas. Tu postura también ha cambiado. Te mueves con los hombros encorvados y la mirada baja de alguien que ha aprendido que ser visible conduce al sufrimiento. Más inquietantes aún son los cambios en tu forma de pensar. Te sorprendes calculando automáticamente las preferencias y estados de ánimo de las personas libres, incluso cuando no tienen poder sobre ti. Te sobresaltas ante sonidos o movimientos inesperados. Te descubres agradecido por pequeñas misericordias, un trozo extra de pan, una noche sin ser llamado, un amo que simplemente es indiferente en lugar de cruel. Este condicionamiento psicológico es, quizá, el mayor éxito del sistema. Crea esclavos que no solo obedecen por miedo, sino que interiorizan su impotencia tan completamente que la resistencia se vuelve, literalmente, impensable. Los amos no necesitan vigilar ni amenazar constantemente porque sus víctimas han aprendido a vigilarse a sí mismas. Y sin embargo, incluso en este entorno de deshumanización sistemática, persisten pequeños actos de resistencia. Los esclavos desarrollan formas sutiles de conservar su dignidad y humanidad. Comparten historias de sus tierras natales, manteniendo vivas las memorias que sus amos intentan borrar. Crean arte a partir de sobras, pequeñas esculturas escondidas en las paredes, canciones tarareadas tan bajo que los capataces no pueden oírlas, poemas compuestos en lenguas que sus captores no entienden. Lo más importante, dan testimonio en conversaciones susurradas durante breves momentos de privacidad. Comparten sus experiencias y validan el sufrimiento de los otros. Recuerdan los nombres de quienes han muerto, asegurándose de que estas víctimas olvidadas no desaparezcan completamente de la historia. Documentan las crueldades y conservan evidencia de crímenes que su sociedad se niega a reconocer. Dar testimonio se convierte en una forma de resistencia en sí misma. Al insistir en su propia humanidad y en la realidad de su dolor, los esclavos resisten la narrativa oficial que los retrata como propiedad contenta o participantes voluntarios en su propia explotación. Mantienen viva la posibilidad de que algún día alguien escuche sus historias y reconozca su verdad. Pero tal resistencia requiere un valor inmenso y conlleva riesgos mortales. A los esclavos que son descubiertos hablando en sus lenguas nativas, podrían cortarles la lengua. Aquellos que comparten comida o consuelo con otros pueden ser separados o vendidos a amos aún más crueles. Los mismos actos que preservan la humanidad también invitan castigos diseñados para destruirla. La casa misma se convierte en un personaje de esta historia. Con sus salones de mármol resonando con los fantasmas de innumerables víctimas, sus muros decorados ocultando cámaras donde ocurren actos indescriptibles noche tras noche. Los hermosos mosaicos y frescos pintados ofrecen un grotesco contraste con la miseria humana que resguardan. Los otros esclavos pueden ofrecerte simpatía, pero no pueden darte protección ni esperanza. La imprevisibilidad es otra herramienta. Nunca sabes cuándo serás llamado, qué se te exigirá o cuán severo será el castigo por el error más pequeño. Esta incertidumbre constante crea un estado de miedo crónico que erosiona la resistencia de forma más eficaz que cualquier tortura física. Pero tal vez la técnica más insidiosa sea la destrucción de la identidad. Te quitan tu nombre y te dan otro, algo que suene más exótico o agradable al oído griego.
Te prohíben hablar tu lengua natal o practicar las costumbres de tu familia. Te visten con sus ropas, te alimentan con su comida y te obligan a adorar a sus dioses. Lenta y sistemáticamente borran todo lo que te hacía ser tú. Los invitados que visitan la casa representan lo más alto de la sociedad ateniense: comerciantes ricos, funcionarios del gobierno, filósofos renombrados, artistas celebrados, hombres cuyos nombres están registrados en la historia como grandes contribuyentes a la civilización humana. Pero aquí, en la privacidad del comedor de Lisandro, se desprenden de sus máscaras públicas y revelan apetitos que escandalizarían a sus admiradores. Está Dionios, un político respetado conocido por sus discursos sobre la justicia y la virtud cívica. En público defiende los derechos de los ciudadanos y habla con elocuencia sobre los fundamentos morales de la sociedad. En privado, Dionio se deleita humillando a los esclavos jóvenes, obligándolos a realizar actos degradantes mientras recita pasajes de Homero. Luego está Cleomomanes, un rico comerciante que financia obras públicas y es elogiado por su generosidad hacia los pobres. Su reputación caritativa oculta un gusto por la violencia que deja a los esclavos marcados y rotos. Él ve su crueldad como una forma de educación, afirmando que el dolor enseña lecciones valiosas sobre el orden natural de la sociedad. El más perturbador de todos es un sofista, un filósofo que escribe tratados sobre ética y la naturaleza de la buena vida. Sus enseñanzas públicas enfatizan la importancia de la virtud, el autocontrol y el respeto al orden divino. Pero cuando el vino le suelta la lengua y oscurece su corazón, se convierte en un monstruo que justifica cada crueldad con elaborados argumentos filosóficos. Estos hombres no ven su comportamiento como contradictorio. En sus mentes, los esclavos existen en una categoría moral distinta a la de los ciudadanos libres. Las virtudes que rigen las relaciones entre iguales simplemente no se aplican a la propiedad. Un hombre puede ser generoso con sus vecinos, justo con sus pares y cruel con sus esclavos sin sentir la menor incoherencia. Esta ceguera moral se extiende por toda la sociedad griega. La misma cultura que produjo arte magnífico, filosofía revolucionaria y sistemas políticos innovadores, también normalizó. La deshumanización total de clases enteras de personas no fue un accidente, fue estructural. El tiempo libre que permitía a los ciudadanos dedicarse al pensamiento intelectual y a la expresión artística estaba construido sobre las espaldas del trabajo esclavo. A medida que los meses se convierten en años, desarrollas estrategias de supervivencia que hubieran sido inimaginables para tu yo más joven. Aprendes a leer las señales sutiles que indican el estado de ánimo y las preferencias de un invitado. Descubres qué comportamientos son más propensos a recibir recompensas y cuáles provocarán castigo. Dominas el arte de la ausencia psicológica, aparentando obediencia mientras te retiras tan profundamente en ti mismo que tu espíritu queda fuera de su alcance. Pero sobrevivir tiene un precio. Cada compromiso con el mal arranca una parte esencial de tu interior. Cada momento de sumisión refuerza la lección de que eres impotente, sin valor, desechable. El niño que una vez corría riendo entre olivares se convierte en un joven de ojos vacíos que se mueve por la vida como un fantasma que habita su propio cuerpo. Los otros esclavos se convierten en tu única familia, unidos por el trauma compartido y la protección mutua. Desarrollan un lenguaje silencioso de miradas y gestos, formas de comunicarse para advertirse y consolarse sin alertar a los capataces. Comparten lo poco que pueden, se turnan para vigilar durante las pocas horas de descanso permitidas, y se abrazan cuando las pesadillas se vuelven demasiado para soportar solos. Pero incluso esas relaciones están contaminadas por el sistema que las creó. La competencia por el favor del amo puede convertir amigos en enemigos. La promesa de un mejor trato puede tentar a alguien a traicionar un plan de escape o delatar una falta menor de otro esclavo. Los mismos lazos que te mantienen cuerdo también se convierten en herramientas de opresión. A veces les colocan joyas, brazaletes dorados o collares que los marcan como ornamento y no como herramienta. El simposio comienza de manera formal. Los invitados se reclinan en divanes dispuestos alrededor del salón. Discuten los temas del día mientras los esclavos sirven vino y presentan platos elaborados. La conversación puede girar en torno a la naturaleza de la democracia, la filosofía de Sócrates o las campañas militares más recientes. Son hombres educados, cultos, que se enorgullecen de su sofisticación intelectual. Pero a medida que avanza la noche y el vino hace efecto, el tono cambia. Las discusiones filosóficas dan paso a entretenimientos más vulgares. Las historias se transforman en bromas obscenas, los debates en competencias de arrogancia,
y los esclavos que hasta ese momento servían en silencio se convierten de pronto en el centro de atención. Empieza competiciones pequeñas. Servir vino a este invitado, masajear los hombros de aquel, dar uvas al hombre del diván de la esquina. Cada tarea parece inocente, pero aprendes a leer las señales. El modo en que las conversaciones se apagan cuando te acercas, los toques que se demoran más de lo necesario, la forma en que ciertos invitados siguen tus movimientos con interés depredador. La primera vez que eres seleccionado para un servicio especial, eres demasiado ingenuo para entender lo que está ocurriendo. Un invitado, un hombre lo bastante viejo para ser tu abuelo, pide que lo acompañes en su diván, quiere que compartas su vino, dice que quiere hablar de tu tierra natal, que le cuentes sobre tu familia. Sus preguntas parecen amables al principio. ¿De dónde vienes? ¿Extrañas tu hogar? ¿Te tratan bien? Su mano descansa sobre tu hombro mientras habla. Luego se desliza hacia tu espalda y más abajo. Intentas alejarte, pero su agarre se endurece. Otros invitados observan ahora. Sus conversaciones se desvanecen mientras se concentran en el espectáculo. Lo que ocurre a continuación se graba en tu memoria con la claridad que solo deja el trauma. Cómo tus protestas son ignoradas, cómo tus forcejeos provocan risas entre los presentes, la sensación de impotencia mientras manos te sujetan, mientras arrancan tu ropa, mientras tu infancia termina de la forma más brutal posible. Luego yaces en tu celda mirando el techo de piedra, intentando entender cómo puede existir tanta crueldad en el mundo. Tu cuerpo duele, pero las heridas emocionales son más profundas. Ya ni siquiera eres una persona, eres una cosa para usar y desechar. Una fuente de entretenimiento para hombres que escriben poesía sobre la belleza del alma humana. Pero esto es solo el comienzo. En los meses siguientes aprendes que lo que ocurrió aquella primera noche se considera leve por los estándares de la casa. Algunos invitados tienen preferencias específicas, crueldades particulares que disfrutan infligir. Otros compiten entre sí para ver quién puede quebrar el espíritu de un esclavo de forma más completa. El capataz fomenta este comportamiento sabiendo que un esclavo roto es un esclavo obediente. Descubres que la casa funciona según una jerarquía compleja de abuso. Los esclavos más nuevos sufren el peor trato, sirviendo como carne fresca para el apetito de los invitados. Aquellos que sobreviven el tiempo suficiente pueden ser promovidos a otros roles. Sirvientes personales de amos menos violentos o ayudantes de cocina que rara vez interactúan directamente con los invitados. Pero la promoción requiere más que simple supervivencia. Exige una rendición total de la dignidad, una voluntad de participar en tu propia deshumanización. Algunos intentan resistir. Marco trató de escapar durante su primer mes, pero lo capturaron y golpearon tan severamente que caminó con una cojera durante semanas. Alexios una vez se negó a cumplir una orden particularmente degradante y pasó 3 días encadenado en el patio, sin comida ni agua, expuesto al sol como ejemplo para los demás. Pero aprendes que la resistencia adopta muchas formas. Algunos se repliegan tanto dentro de sí mismos que parecen cadáveres andantes, presentes en cuerpo pero ausentes en espíritu. Otros desarrollan una astucia desesperada, aprendiendo a anticipar los estados de ánimo de su amo y evitar los peores castigos mediante observación y sumisión. Y unos pocos, los más afortunados, simplemente mueren, ya sea por enfermedad, lesión o pura desesperación. La muerte se convierte en una forma de liberación. Has visto esclavos que dejan de comer, de obedecer, de preocuparse por si viven o mueren. Los capataces suelen reemplazarlos rápidamente. Siempre hay un nuevo suministro de cuerpos jóvenes en los mercados de esclavos. Las técnicas psicológicas utilizadas para quebrar a los esclavos son tan sofisticadas como crueles. El aislamiento es una de las armas más efectivas. Estás separado de todos los que alguna vez conociste, rodeado de personas tan impotentes como tú. Permaneces inmóvil sobre la plataforma, intentando desaparecer dentro de ti mismo, mientras manos extrañas examinan tu cuerpo. Alguien te fuerza la boca para revisar tus dientes, otro prueba la fuerza de tu agarre, y un tercero pasa los dedos por tu cabello, comentando su textura y color. Ya no eres una persona, eres un objeto que se evalúa para ser comprado. El comprador ganador se llama Lisandro, aunque no sabrás su nombre hasta más tarde. Lo único que ves ahora es su sonrisa satisfecha mientras cuenta las monedas de plata. Sus ojos ya te poseen antes de que se complete la transacción. Es un hombre de mediana edad y bien alimentado, con las manos suaves de quien nunca ha hecho trabajo físico. Su túnica es de seda costosa teñida de un púrpura profundo que proclama riqueza y estatus. Cuando te mira hay algo en su expresión que te hace querer correr,
aunque las cadenas hagan imposible escapar. Lisandro posee una gran casa en el distrito rico de Atenas. Su hogar es más grande que toda tu aldea, con columnas de mármol, paredes pintadas y elaborados mosaicos que representan dioses y héroes. Sirvientes corren por los pasillos llevando bandejas de comida y vino. Con movimientos rápidos y nerviosos, notas que muchos de ellos son hombres jóvenes, todos hermosos a su manera, todos con la misma mirada de desesperanza resignada que empiezas a reconocer como el rostro de la cautividad. El capataz que te recibe de parte de Lisandro se llama Demetrio. Él mismo fue esclavo, comprado de niño y ascendido a base de inteligencia y crueldad. Ahora dirige a los esclavos domésticos con mano de hierro, entendiendo mejor que nadie cómo romper espíritus y asegurar obediencia. Te explica las reglas mientras te guía por la casa. Comerás 2 veces al día, gachas de cebada por la mañana, pan y aceitunas por la noche. Recibirás ropa limpia 1 vez por semana. Te bañarás cuando se te ordene, comerás cuando se te ordene, dormirás cuando se te ordene. Solo hablarás cuando se te hable. Nunca mirarás directamente a los ojos de una persona libre. Jamás rechazarás una orden, sin importar cuál sea. Y luego viene la parte que hace que tu sangre se congele en las venas. Estás aquí para servir al amo y a sus invitados en cualquier capacidad que requieran. Ese servicio puede implicar servir vino, llevar comida, limpiar habitaciones o proporcionar entretenimiento. La naturaleza de ese entretenimiento, explica Demetrio con una sonrisa cruel, se aclarará con el tiempo. Algunos esclavos se resisten al principio. Continúa, pero la resistencia solo conduce al dolor. La obediencia, en cambio, puede otorgarte ciertos privilegios, mejor comida, un lugar más cálido para dormir, tal vez incluso pequeñas posesiones personales. Tus nuevos aposentos están en el sótano de la casa, una serie de pequeñas celdas donde duermen los esclavos varones. Cada celda contiene un colchón de paja, una manta delgada y un orinal. Las paredes son de piedra gruesa diseñadas para amortiguar el sonido. Rápidamente comprendes por qué eso es necesario. Los otros esclavos te reciben con una mezcla de simpatía y advertencia. Está Marco, un chico de tu edad que lleva aquí 2 años. Sus ojos albergan una profundidad de dolor que parece imposible en alguien tan joven. Está Alexios, mayor y lleno de cicatrices, que te cuenta en susurros sobre los invitados especiales que visitan la casa y lo que esperan del entretenimiento. Y está Filemón, que apenas tiene 14 años pero con la expresión de alguien mucho mayor. Fue hijo de una familia de pequeños comerciantes hasta que el negocio de su padre fracasó y los acreedores lo perdieron todo, incluidos los hijos. Lleva 6 meses en la casa, y es él quien te explica lo que realmente sucede durante los simposios. La cultura griega celebraba el simposio, la fiesta de bebida donde hombres educados se reunían para discutir filosofía, política y arte. Eran eventos sofisticados, conversaciones intelectualmente estimulantes entre las mentes más brillantes del mundo antiguo. Al menos así es como se los recuerda. La realidad era, a menudo, muy distinta, especialmente cuando el vino fluía libremente y los invitados exigían un tipo de entretenimiento más íntimo. Se esperaba que los esclavos sirvieran no solo comida y bebida, sino también a sí mismos. Los filósofos que debatían sobre la virtud y la justicia durante el día no tenían reparos en usar a jóvenes esclavos para su placer durante la noche. Los mismos hombres que escribían hermosos poemas sobre el amor y el honor trataban a sus propiedades humanas como juguetes vivos para ser usados y desechados a voluntad. Filemón describe los rituales de preparación con una voz vacía de emoción, como si hablara de la vida de otra persona. A los esclavos se les baña y se les unta con aceite. Sus cuerpos se alisan y relucen. Les dan túnicas especiales de tela fina que se adhiere a su figura, diseñadas más para seducir que para vestir. Pero tienes 12 años. No entiendes la matemática de la desesperación. Solo sabes que tu padre no te mira a los ojos mientras negocia tu precio, que tu madre se da la vuelta cuando el mercader te examina los dientes como si fueras un caballo. Sientes las manos ásperas palpando tus músculos, evaluando tu potencial. Escuchas palabras como prometedor, buena crianza, adecuado para el servicio doméstico, pero no entiendes lo que significan. Todavía no. El mercader cuenta monedas de plata en la palma de la mano de tu padre. El metal brilla al sol, cada pieza representando un año de tu vida. Las manos de tu padre tiemblan mientras toma el dinero, pero lo toma de todos modos. Tu madre se cubre el rostro y llora, pero no detiene la transacción. Te dicen que es temporal,
que ganarás dinero y regresarás a casa convertido en un hombre lo suficientemente rico como para comprar tu propia tierra, tal vez incluso tomar una esposa. Te prometen que serás bien tratado, que aprenderás habilidades valiosas, que esta es una oportunidad para avanzar. Las mentiras caen de sus labios como miel de un panal roto, dulces pero venenosas. El viaje a la ciudad es una pesadilla de cuellos encadenados y pies llenos de ampollas. Ahora eres parte de una caravana humana, decenas de niños y jóvenes unidos por hierro y desesperación. Los mayores no hablan mucho, han aprendido que la esperanza no es más que otra palabra para una decepción futura. Los más pequeños lloran por sus madres hasta que se les apaga la voz o hasta que los capataces les arrancan el sonido a golpes. Marchas por paisajes que serían hermosos en otras circunstancias. Colinas cubiertas de olivares. Caminos costeros donde el mar brilla como diamantes esparcidos. Pasos montañosos donde vuelan águilas sobre tu cabeza. Pero no ves nada de eso. Tu mundo se ha reducido a la longitud de cadena entre tú y el chico que tienes delante. Al ritmo de pie sobre piedra, a la creciente certeza de que nunca volverás a ver tu hogar. Por la noche, te encadenan a estacas clavadas en la tierra. Te recuestas de lado en la suciedad, escuchando los sollozos ahogados de los otros chicos, sintiendo el peso del hierro alrededor de tu cuello como un collar del destino. A veces los mercaderes traen visitantes para inspeccionar su mercancía. Hombres de manos suaves y ojos calculadores que caminan entre ustedes como granjeros examinando ganado. Palpan y presionan, revisando si hay enfermedades o heridas, evaluando el potencial para distintos tipos de servicio. Aprendes a reconocer a los distintos tipos de compradores. Los dueños de esclavos agrícolas buscan músculo y resistencia. Quieren chicos que puedan trabajar en los campos desde el amanecer hasta el anochecer. Los amos domésticos buscan otra cosa: obediencia, inteligencia, una cierta fragilidad que sugiera que no darás problemas. Pero hay una tercera categoría, y aprendes a temer sus visitas por encima de todas. Estos hombres se visten con ropa fina y hablan con acentos cultos. Huelen a perfumes costosos y vino, y sus dedos brillan con anillos. Cuando te examinan, su contacto se prolonga de formas que hacen que tu piel se erice. Buscan algo específico, una combinación de juventud y belleza que no tiene nada que ver con el trabajo y todo que ver con el placer. El mercado de esclavos en Atenas es un asalto a todos los sentidos. El sonido es lo primero que te golpea. Cientos de voces regateando, llorando, suplicando, dando órdenes. Luego llega el olor, cuerpo sin lavar, miedo, sudor, orina y algo más que no puedes identificar pero que revuelve tu estómago. Entonces lo ves y entiendes por qué los esclavos mayores te advirtieron que mantuvieras la mirada baja. Cuerpos desnudos alineados en filas como mercancía, niños apenas lo suficientemente grandes para caminar de pie junto a sus madres, con los ojos abiertos de confusión. Ancianos con el espíritu roto y la espalda encorvada, su valor medido por la poca fuerza que aún queda en sus músculos envejecidos. Y por todas partes, los compradores circulando como tiburones, señalando y discutiendo precios como si las personas sobre las plataformas no pudieran oír cada palabra. Te limpian y te untan con aceite antes de la venta, no por amabilidad, sino porque la mercancía limpia se vende a mejor precio. El aceite hace que tu piel brille bajo el sol, resaltando los músculos delgados que desarrollaste durante el viaje. Alguien ha decidido que eres demasiado bonito para el trabajo de campo y te colocan junto a los esclavos domésticos, los destinados al servicio interior. La voz del subastador retumba en el mercado mientras describe tus atributos, tu edad, tu región de origen, tu estado físico. Menciona tu apariencia agradable y tu temperamento dócil. Palabras clave que hacen que ciertos compradores se inclinen con interés. La puja comienza baja pero sube rápidamente a medida que más hombres se suman a la competencia. Despiertas en una pequeña cámara sin ventanas que huele a sudor, miedo y aceite de oliva. Las paredes de piedra están frías contra tu piel desnuda y puedes oír el sonido distante de risas que resuenan desde la casa principal. El tipo de risa que te encoge el estómago de temor. Tu cuerpo duele desde la noche anterior, con moretones que florecen en púrpura y amarillo a lo largo de tus costillas como una grotesca flor. El grillete de hierro alrededor de tu tobillo ha desgastado la piel y la sangre seca se desprende cuando te mueves. Se acercan pasos, sandalias pesadas sobre mármol. Conoces ese sonido. Es el capataz que viene a prepararte para otro día de lo que ellos llaman servicio. Tus manos tiemblan mientras alcanzas la túnica delgada arrugada en la esquina.
15 años, aunque has dejado de contar los cumpleaños desde que te trajeron aquí. El tiempo se mueve de forma diferente cuando eres propiedad. La puerta se abre con un chirrido, metal contra piedra, y la luz solar entra con fuerza. Entrecerras los ojos y levantas una mano temblorosa para protegerte. La silueta del capataz llena el marco de la puerta, una montaña de músculo y cicatrices. Su rostro un mapa de crueldad tallado por años de quebrar espíritus jóvenes. «¡Límpiate!», gruñe, lanzando un paño húmedo a tus pies. El amo tiene invitados esta noche, invitados importantes, y tú. Sus ojos recorren tu cuerpo con el cálculo frío de un tratante de caballos. Tú vas a ayudar a entretenerlos. Se te cierra la garganta. ¿Sabes lo que eso significa? Lo supiste desde la primera noche que te arrastraron pateando y gritando desde tu aldea, desde que te dijeron que las deudas de tu familia se habían pagado con la única moneda que les quedaba. Tú. Esta fue la realidad de incontables jóvenes en la antigua Grecia, no la versión edulcorada que se enseña en las escuelas, donde la filosofía y la democracia brillan lo suficiente como para cegarnos ante las sombras detrás de las columnas de mármol. Detrás de los simposios y los debates políticos existía un sistema que devoraba a los vulnerables y descartaba su humanidad como cerámica rota. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta al video y suscribirte para más contenido como este. Por favor, comenta abajo y dime desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El proceso de selección comenzó mucho antes de que entendieras lo que estaba ocurriendo. Quizás tu familia debía dinero a un terrateniente adinerado. Quizás los saqueadores arrasaron tu aldea durante una de las interminables guerras que asolaban el mundo griego. Quizás simplemente naciste hermoso en un mundo que veía la belleza como una mercancía para ser cosechada y vendida. En las aldeas rurales esparcidas por el campo griego, las familias vivían al borde de la supervivencia. Una mala cosecha, una lesión del padre, una muerte en la familia, cualquiera de estas cosas podía empujar a un hogar hacia la deuda, y cuando los acreedores venían a cobrar, no les interesaban promesas vacías ni ingresos futuros, querían pago en carne. Imagina una pequeña comunidad agrícola enclavada en un valle entre olivares. Las casas son de adobe y techo de paja, con suelos de tierra y una sola habitación donde duerme toda la familia junta para calentarse. Los niños corren desnudos entre las casas. Su risa se mezcla con el balido de las cabras y el sonido lejano de las mujeres moliendo grano. Es una vida dura, pero es vida al fin y al cabo. Luego llega la sequía. Semana tras semana de sol implacable marchitan las cosechas. Los olivos, antiguos y retorcidos, solo producen frutos secos. Los campos de cebada se tornan marrones y quebradizos. Los pozos que han sostenido a la aldea durante generaciones comienzan a secarse. Las familias empiezan a tomar decisiones que ningún padre debería tener que tomar. Primero venden su ganado, las cabras y ovejas que representan su única riqueza. Luego vienen las joyas, los pocos objetos preciosos heredados a lo largo de generaciones. Cuando eso se agota, empiezan a mirar a sus hijos con otros ojos. Los mercaderes de esclavos llegan como buitres, oliendo la carroña. Se instalan en el centro del pueblo, con sus cadenas y cuerdas enrolladas como serpientes de metal. Sus libros de cuentas llenos de nombres y precios. Ofrecen pago inmediato por contratos a largo plazo. 20 años de servicio a cambio de suficiente plata para alimentar a una familia durante el invierno. Suena razonable, incluso generoso, cuando tus hijos están literalmente muriendo de hambre. Que el niño de la mina murió por la misma razón por la que mueren niños hoy. Porque las sociedades siempre han encontrado formas de racionalizar lo impensable cuando sirve a sus intereses. Los pasillos de mármol aún resuenan con sus gritos. Los hermosos mosaicos aún ocultan las manchas de sangre inocente. Y en alguna parte de nuestras propias ciudades relucientes, en nuestras propias instituciones sofisticadas, los mismos horrores antiguos llevan rostros nuevos y hablan en lenguas contemporáneas, mientras el mal esencial permanece sin cambiar. Nosotros somos ellos son nosotros. La única diferencia es el tiempo, y el tiempo nunca ha sido un obstáculo para la crueldad humana, solo una excusa para olvidarla.